Muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿se ve, no? La pantalla ahí, ¿se ve? Sí. Sí, sí se ve. Muy bien, perfecto. Vamos a ver el encuentro número 9 del 16, ya estamos en la segunda mitad. Vamos a ver vías olfatorias y sistema límbico. Esto se da junto a propósito porque una cosa está íntimamente relacionado con otra. Pedro va a trabajar primero la parte olfatoria y después yo voy a trabajar sistema límbico. En el PDF que le compartí, toda la información que vamos a trabajar, por lo menos en el sistema límbico, está sacado del PDF que les compartí hoy a la mañana. Algunas consideraciones. Fíjense, el olfato es el sentido social más importante. ¿Por qué es social? Porque vamos a ver entre un rato que el olfato condiciona respuestas de conducta. Nosotros, porque el neocórtex o la parte de lo que sería el cerebro más evolucionado, más nuevo, tapó alguna de algunos circuitos neuronales de la parte cerebral más vieja, que es la que esta que vamos a considerar ahora, y por lo tanto muchas de nuestras conductas son culturalmente aprendidas o repetidas. Pero de un punto de vista de los vertebrados, de los mamíferos, de otra familia de mamíferos, el olfato es el que es un olfato socializador, no solamente en términos, en lo que en las tres conductas básicas que tienen los vertebrados, alimentación, lucha territorial y apareamiento. Son esas tres conductas están gatilladas la mayor parte de las veces por el sentido del olfato. El olfato genera, como le decía, reacciones de conducta. Hay un montón de ejemplos en los cuales algunos mamíferos, esto es en mamíferos, es principalmente en mamíferos, el sentido del olfato como un sentido socializador es patrimonio especialmente de los mamíferos. Algunos ejemplos, por ejemplo, bueno, ahora no, pero imagínense que no hubiera pandemia el año pasado, típicamente el fin de semana largo de Semana Santa dice, gordo, vamos a la costa, vamos a la costa, estamos en la costa. Llegamos temprano, el viernes, no hay tanto problema, viajamos más o menos como la gente. El domingo dijimos, che, vamos a arrancar tipo 5 de la tarde, que está lindo el día, nadie se va a querer ir. Cuando llegamos a la ruta uno se da cuenta que 2 millones de personas tuvieron la misma intención que uno, y ahí estamos. Paso de hombro, paso de tortuga, toda la caravana, y empezamos a ver los vivos que siempre pasan por la derecha, pasan por la derecha, pasan por la derecha, y uno le agarra una impotencia, que se siente un nabo haciendo la fila y esto pasando por la derecha. Ese es un ejemplo. Segundo ejemplo, uno está empezando un escarceo amoroso con alguien, siente que se siente atraído, atraída por alguien y va a ir a una reunión social donde sabe que esa persona va a estar. Está ahí en esos primeros escarceos, esas primeras reuniones, y cuando uno lo ve o la ve, siente como esas mariposas en el estómago, siente esa sensación indescriptible de palpitaciones, que uno se quiere hacer el vivo hablando y no le salen las palabras. Bueno, ese es el segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Esto por ahí lo van a tener la gente que no vive en La Plata o que ha viajado. Uno vuelve a su casa, viene acá, está acá en La Plata, está estudiando, vuelve a su casa paterna o materna, a la casa donde vivió la niñez, y cuando abre la puerta huele el olor a la casa, huele ese olor y ese olor le hace acordar a las vivencias que tuvo con esos olores. Las tres reacciones de los tres ejemplos que le acabo de decir, el que pasa por la derecha, el que tiene esa sensación indescriptible cuando uno está iniciando una relación con alguien, o
los perfumes que rememoran a otro momento de la vida, esas tres cosas están coordinadas por el sistema límbico. Van a ver que la vía olfatoria es la única vía sensitiva que no alcanza directamente el tálamo, toca el tálamo, pero a través de un circuito que es el sistema límbico, que es mucho más complejo que lo que vamos a ver en un rato. Y el cerebro límbico o rinencéfalo corresponde a la parte más antigua del telencéfalo, por eso se localiza alrededor de la región pericallosa y en la quinta circunvolución temporal. Si ustedes ven la histología de la quinta circunvolución temporal, que es el hipocampo, van a ver que tiene una configuración histológica la corteza mucho más primitiva y rudimentaria que el resto de la corteza cerebral. Por eso, y todos esos sectores con el crecimiento del resto del cerebro han quedado confinados a espacios alrededor de la circunvolución del cuerpo calloso y la quinta circunvolución temporal. Todo eso lo vamos a ver. Vamos a empezar con vía olfatoria. Yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla y le voy a pasar a Pedro para que él, como siempre, haga su magia. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno. Saludamos a todos, ¿cómo están, chicos? Vamos a ver entonces la bioolfatoria, formando parte también, teniendo en cuenta que forma parte del primer par craneal, ¿no? Vamos a arrancar. Entonces, bioolfatoria. ¿Qué es lo que siempre recordamos primero antes que nada en neuro? Que lo principal que vemos es la célula neuronal, la neurona, que forma parte como la sustancia gris, siendo la parte de los núcleos de las neuronas, y el axón, ¿sí? Que se va a ir a comunicar o con otra neurona, con la sustancia gris de otra neurona, o con el efector, ¿bien? Que forma siendo la sustancia blanca. Entonces, nosotros vamos a tener que los nervios craneales, a diferencia de los nervios espinales, estos salen del tallo del encéfalo o del cerebro, ¿sí? Salen dentro del cráneo, no emergen de la columna vertebral ni de la médula, ¿bien? Entonces, el primer par craneal, que es el que vamos a hablar, nosotros siempre nos referimos, y hago una aclaración, nosotros siempre nos referimos a los orígenes de los pares craneales, siendo dos tipos distintos de orígenes. El origen real y el origen aparente. En el origen real es cuando nace la información, ya sea si es aferente, o sea que va a ir a buscar va a ir a buscar a los centros de procesamiento más superiores, por ejemplo, el más superior es la corteza. Entonces, el aferente siempre va a tener su primer neurona, el primer centro de procesamiento donde recibe la información. O sea que es sensorial o sensitivo y demás. Y después tenemos, si es eferente, va a tener la primera neurona, como vimos en la vía piramidal, en la corteza, es al revés, y de ahí va a emerger. Ese es el origen real. Cuando nosotros hablamos de origen aparente, nosotros hablamos de cómo el origen que nosotros vemos en la descripción anatómica. Por ejemplo, puede ser los orígenes aparentes, los pares craneales en su mayoría son en el tallo del encéfalo, excepto de dos, que son el olfatorio y el óptico, que son el primero y el segundo, que son a nivel del prosencéfalo del cerebro, ¿sí? Entonces, haciendo esas dos descripciones, cuando nosotros hablamos de la vía olfatoria, nosotros vamos a ver que la vía olfatoria es sensorial. Es como decía Mario, es un sentido bien profundo de nuestro organismo, y después hemos ido desarrollando otros, por ejemplo la vista, pero es uno de los primeros en nuestra evolución que más desarrollamos, y por eso también es uno de los primeros que va a aparecer y va a ser muy distinto a los demás, el nervio olfatorio. Este va a procesar lo que serían los químicos que ingresan a las fosas nasales. Entonces nosotros lo vamos a ubicar acá en las fosas nasales, y la primera neurona justamente, que es la que va a recibir la información química, que se llaman las células bipolares o células de Schultz, que se encuentran en donde se van a encontrar en las fosas nasales,
en el techo. Y recuerden que las fosas nasales van a estar todo tapizado por mucosa. No es que está el nervio libre, nunca el nervio está libre. Sino que va a estar metido dentro de la mucosa, como pueden ver acá. Fíjense. Van a tener acá el moco, como pueden ver en azul. Y apenas saliendo del moco ahí, como receptor, como si fuese satélite, va a estar agarrando ahí los distintos componentes químicos que ingresan a las fosas nasales y llegan hasta la parte superior, ¿no? Entonces, va a estar llegando acá, lo va a recibir y lo va a procesar estas células que se consideran bipolares. Quiere decir que tiene dos terminales, una hacia inferior, que es hacia la mucosa, hacia el externo de la mucosa, y otro hacia superior, que lo va a estar liberando y va a estar atravesando inclusive esta estructura, que es la famosa lámina cribosa, que ustedes siempre la estudiaron desde el principio y nunca sabían qué era. Bueno, es por esto. Nosotros vamos a tener la primera neurona, que son de estas células de Schultz o bipolares, que va a estar recibiendo la información química, son la primera neurona, se encuentran dentro de la mucosa, que se encuentra acá, a esta altura, acá arriba, y va a estar enviando primero procesa esa información que va a ser química y la tiene que transformar en eléctrica. Lo que tienen los órganos de los sentidos es que tienen como tienen esa especialización, se especializan en algo puntual, como puede ser una vibración en el oído, puede ser la luz en el sentido de la vista, y bueno, y el gusto y el olfato tienen que ver más con tomar componentes químicos, ¿sí? Y tratar de traducirlos. Entonces, las células de Schultz estas lo van a tomar, lo van a procesar y van a enviar la información eléctrica. La envían a la segunda neurona, o sea, atraviesa acá, sus acciones, sus nervios, atraviesan la lámina cribosa y se va a ingresar a endocráneo, ¿sí? Y vamos a encontrar la segunda neurona en esta estructura de acá que se llama bulbo olfatorio, ¿sí? El bulbo olfatorio, que es esta estructura grande, y va a tener como células, a la célula hay 2 o 3 células. Las principales son estas, las células mitrales. Después tienen otras que son las de la granulosa y, bueno, y las glomerulares, ¿sí? Entonces, ¿dónde se ubican? ¿Qué es lo que más interesa a la segunda neurona? En el bulbo olfatorio. Bien, acá fíjense, esto lo veíamos cuando veíamos osteología. Acá tenemos acá arriba las fosas nasales tapizadas con mucosa, ¿sí? Esta es la pared lateral y esta es la medial. Y acá en celeste, ¿dónde se ubicarían estas células, digamos? Que si yo raspo un poquito la mucosa, pues tenemos las imágenes de abajo, fíjense. Tenemos cómo aparecen los distintos nervios distribuidos por debajo de la mucosa para atrapar los componentes químicos acá arriba, tanto desde la pared lateral como medial. Y de ahí se van a dirigir hacia arriba, atravesando las células bipolares y llegando al bulbo olfatorio, a la segunda neurona. Bien, fíjense, esta es una imagen donde aparecen las dos paredes y acá aparecen, van a ver otros nervios que tienen que ver con los demás pares craneales. A mí lo que me interesan los nervios olfatorios que aparecen acá. Y justamente van a estar atravesando el techo de las fosas nasales. Si yo hago un corte a este nivel, imagínense que yo agarro una sierra y corto acá, fíjense, corto un cuchillito y corto todo acá, la región de la cara y el cráneo. Voy a dar la siguiente imagen, donde ustedes tienen las fosas nasales, acá, con los cornetes, acá tienen el etmoides, fíjense, tienen la lámina vertical y la lámina horizontal, ya se habían olvidado esto, todo vuelve. Acá la crista Galli, fíjense, y acá arriba van a tener, fíjense, acá abajo las fosas nasales, ¿sí? Y los senos paragraneales, se puede ver bien, y acá la retina, acá la fosa orbitaria. Van a tener por debajo, acá arriba dijimos que en el techo, las fibras de las células bipolares. Y arriba, cuando lo atraviesa a la lámina cribosa que se ubica acá, tenemos los bulbos olfatorios, fíjense. Fíjense cómo los bulbos olfatorios se separa de esto, que es la estructura del cerebro, que es el lóbulo frontal. ¿Sí? En este caso se va a ubicar acá apoyándose. Tenemos entonces el bulbo olfatorio como parte del trayecto del trayecto olfatorio, como parte de la vía olfatoria, digo. Y por encima, ubicándose por encima como relación, no es lo mismo, el cerebro. ¿Sí? Entonces, si yo hago un corte de acá y miro la parte de arriba, yo voy a tener lo siguiente, voy a estar mirando el cerebro y el bulbo olfatorio desde abajo, ¿sí? Entonces acá lo acerco, fíjense. Tenemos el cerebro, lo mismo. El etmoides con sus cornetes acá, el cornete superior, el cornete medio.
acá el techo de las fosas nasales, acá donde se ubicarían las células de Schultz, y acá el bulbo olfatorio. Primer neurona en la mucosa, segunda neurona en el bulbo olfatorio. Y el bulbo olfatorio teniendo por encima el lóbulo frontal. Bien, y separándolo a ambos dos, la crista galli, ¿sí? Que era parte del etmoides. Bien, si yo veo el cerebro desde abajo, también voy a ver el bulbo olfatorio. Y si hago un acercamiento a la región, fíjense, este es un corte transversal a nivel del mesencéfalo. Acá pueden ver los tegmentos, los pedúnculos y demás, la sustancia negra. Ese es el nivel del corte. Si yo lo acerco, fíjense, tenemos acá el mesencéfalo, tenemos acá el quiasma, y si observan el lóbulo frontal, fíjense, acá está el lóbulo temporal y acá el lóbulo frontal. Por debajo del lóbulo frontal aparece esta estructura. La porción ovoide de esta estructura es el bulbo olfatorio, que es donde nosotros seríamos las células estas bipolares que van a estar llegando al bulbo olfatorio, lo estamos mirando de abajo. Y esta se forma entonces esta estructura ovoide del bulbo olfatorio de ambos lados, y de ahí avanza y se transforma en un tracto olfatorio o cintilla olfatoria, ¿sí? De los dos lados va a ser esto. Acá está cortado de este lado. Pero podemos ver cómo se separa de un lado y el otro. Y cuando avanza hacia posterior, se va a encontrar con la sustancia perforada anterior, ¿sí? Nosotros habíamos visto la sustancia perforada posterior relacionada al tercer par craneal. Ahora vemos que la sustancia perforada anterior está relacionada con el primer par craneal. Cuando está llegando a esta altura, se va a dividir en dos, ¿sí? La porción que se va hacia interno se va a ir a comunicar con del otro lado. Y la que se va hacia externo se va a ir a comunicar con la tercera neurona. Y la neurona final. Entonces teníamos la primera neurona, que son las células bipolares que están acá en rosa, lo celeste era el moco, era la mucosa. La segunda neurona, el bulbo olfatorio, y la tercera neurona, del lado contrario, teníamos en la corteza, son el gancho del hipocampo y el núcleo amigdalino. Ahora lo vamos, solo lo estoy nombrando. Eso se hace en lo que son las fibras o estrías homolaterales. Las fibras heterolaterales, o sea que cambia, ¿sí? Hetero, cambia y estas fibras lo que van a hacer cuando cambian de lugar es ir a buscar o los núcleos finales, o los terceros núcleos, las terceras neuronas heterolaterales o contrarias, o van a ir a buscar de nuevo al bulbo olfatorio contrario. Es decir, que la información que llega de acá puede ir y buscar a la segunda neurona del otro lado para hacer ese proceso. ¿Cómo se llamaban las estructuras que comunicaban un hemisferio de otro? Las comisuras. Bueno, acá vamos a tener la comisura blanca anterior que la habíamos ya visto. Fíjense cómo la recordamos. Comisura blanca anterior. Fíjense, haciendo un repaso general. Células bipolares a nivel de la mucosa. Atraviesan la lámina cribosa y llegan a las segundas neuronas o las células mitrales o glomerulares. Pueden ser las dos. Estas se envían en azul, lo pueden ver, envían sus fibras, pasan por el tracto olfatorio, salen del bulbo, van por el tracto cintilla olfatoria y envían fibras heterolaterales y van a ir a buscar a la comisura anterior para cambiar de lado y van a ir a buscar a la otra en forma de rojo. Fíjense cómo vuelve en esta flechita roja y se va a ir a comunicar con el bulbo contrario o va a ir a buscar los núcleos heterolaterales. Y las demás fibras que van a ir a buscar los núcleos finales, que estos se van a encontrar principalmente los núcleos finales en el lóbulo temporal, ¿sí? Los terceros núcleos, que van a estar o en el núcleo amigdalino, ¿sí? Relacionado siempre el núcleo amigdalino a procesamientos de la corteza, pero bien profundos, ¿sí? Muy relacionado al miedo, al sentimiento de huida y también, bueno, el olfato tiene que ver con eso. Lo que decía hoy Mario son instintos muy profundos, lo van a ver ya. Y va a estar relacionado, además del núcleo amigdalino, a lo que se llama el gancho del hipocampo. El hipocampo, que es una porción de la corteza que se encuentra dentro del lóbulo temporal. ¿Sí? Esos son los dos principales. Hay un núcleo secundario que es en la corteza perirrenal, pero no importa mucho eso, ¿sí? Los dos principales son estos. Bueno, y acá tenemos cómo van las fibras desde los segundos núcleos, que son estos dos, a través de los celestes, y cuando vuelve del otro lado,
o sea, estas son las que vienen del otro lado en rojo, usan las células de la granulosa, pero no importa, es muy fino eso. Cuando ustedes tienen que hacer un esquema, sencillamente lo que tienen que hacer para acordarse, yo solo les hablé de la relación y demás, son estas tres. La célula de Schultz, primer núcleo, que atraviesan la lámina cribosa, llegan al segundo núcleo, que es el bulbo olfatorio, después trae la cintilla óptica, la relación que cambia, y que llegan al tercer núcleo, al tercer neurona, que son el núcleo amigdalino y el gancho del hipocampo. Y no mucho más tienen que saber del tracto de la vía olfatoria, es eso, ¿sí? Información sensorial, es decir, que es sensitiva especializada. Y nada más, primer par craneal. Así que espero que le haya servido. No sé, Mario, si quieres continuar o si quieres aportar algo a esto, capaz que me salté. Perfecto, no, no, está muy bien, muy completo. Sobre todo el concepto de la diferencia entre nervio y tracto, hasta la primera neurona, eso es una cosa que es importante que tengan claro, que realmente el nervio olfatorio es un cachitito desde la mucosa hasta el bulbo. Todo lo demás es una extensión del sistema nervioso, como también vamos a ver en la vía óptica. Perfecto. Bueno, voy a compartirles ahora la segunda parte, que es lo que sería el sistema límbico especialmente. Cuando uno estudia, se ve ahí, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Se ve, se ve. Perfecto, gracias. Cuando uno estudia el sistema límbico, no se queda solamente con la vía olfatoria. La vía olfatoria es digamos, la información de entrada que tiene el sistema límbico más importante. Pero vamos a repasar primero, vamos a ver las estructuras anatómicas desde la macroanatomía que forman parte del sistema límbico y después vamos a ver las conexiones que hay entre estas estructuras y cómo es la anatomía funcional. Y van a ver la cantidad de conexiones que tiene. Es prácticamente un cerebro en chiquitito, el sistema límbico. De hecho, en los vertebrados, en los mamíferos inferiores, o en los vertebrados inferiores o en los reptiles, casi toda su conducta está manejada por el sistema límbico. Fíjense este corte de telencéfalo, esta vista, lo que sería una vista desde la cara inferior de la base del cerebro. Acá tienen el lóbulo frontal con una cintilla óptica, perdón, olfatoria y la otra, y las divisiones, como hablaban recién Pedro, son tres, pero vamos a tomar dos nada más: la cintilla olfatoria externa y la cintilla olfatoria interna, que van a ir a centralizarse en esta estructura que está abierta, que es la quinta circunvolución temporal. Fíjense, han sacado lo que está en el borde, es la tercera circunvolución temporal, esta es la cuarta circunvolución temporal, y toda esta estructura que está acá es la quinta circunvolución temporal o hipocampo. Y además está el trígono, el pilar posterior del trígono, que da la vuelta por debajo del cuerpo calloso y que termina en las estructuras que son hipotalámicas, que son los tubérculos mamilares. Cuando uno ve de perfil, acá vamos a retomar un poco lo que habíamos hablado al principio de lo que es la corteza, la porción de la corteza más vieja del cerebro. Si ustedes hacen un corte histológico en la histología de la quinta circunvolución temporal, que es esto que está acá, van a ver que tiene menos capas que el resto de la corteza. Todo inicialmente, o sea, cuando evolutivamente lo más viejo, es la estructura de sustancia gris que se localizan alrededor del cuerpo calloso. Si ustedes tienen el hipocampo, atrás del hipocampo, unido hacia atrás del hipocampo, todo esto es sustancia gris lo que les estoy contando, ¿eh?
hacia atrás, por detrás de la porción posterior del cuerpo calloso, una porción de sustancia gris que se llama circunvolución fasciolada, y después se aplica por arriba del cuerpo calloso, que ya lo vamos a ver en otra imagen, una estructura que son las cintillas, las estrías longitudinales, que se llaman indicium grisium, que es lo que serían líneas grises, se podrían llamar en una traducción, una transliteración. Esas estructuras de sustancia gris vienen hacia adelante, van a buscar el sector de la comisura blanca anterior. Y se distribuyen estas fibras además en lo que sería en la región preorbitaria o en la región, en la base, en la cara interna del lóbulo frontal. Este lóbulo frontal, que es el lóbulo preolfatorio o lóbulo preolfatorio porque está por arriba de la cintilla olfatoria, es donde van a ir a terminar o donde se van a completar el circuito de sustancia gris. Desde la base del cerebro, es muy importante tener en cuenta esta región, que es entre la cuarta y la quinta circunvolución temporal, que es una región que se llama área entorrinal. Es el área, bueno, acá dice surco, pero es para que se ubiquen cuál es el área entorrinal, que es esto que le marqué acá. ¿Qué es el área entorrinal? Es la puerta de entrada de toda la información al sistema límbico. Toda la información al sistema límbico entra a través del área entorrinal. Eso es lo que sería la porción del cerebro donde ahí terminan toda la información que se imaginen. Información auditiva, información visual, principalmente a través de la cintilla olfatoria lateral, entra también información olfatoria, que es la que tiene mayor peso en términos de conducta en los mamíferos inferiores, no así en el Homo sapiens. Nosotros, en el área entorrinal, llegan información de todo el cerebro, no solamente de la visión, sino de recuerdos visuales, sino también de palabras, de sonido, ¿por qué? Porque toda esa información compleja entra al sistema límbico a través del área entorrinal. A través del área entorrinal, que es más o menos acá abajo, está para que se den una idea, esta es una estructura. Esto es lo que estábamos hablando recién. Acá está el hipocampo, acá atrás está la circunvolución fasciolada, esta parte es el giro supracalloso, que también es otra denominación del indicium grisium. Cómo viene acá hacia adelante la región preolfatoria o paraolfatoria y la comisura blanca anterior. A su vez, estas fibras también vuelven a tener reentrada al área entorrinal, porque esto es como un circuito, todo el tiempo está circulando la información. Vieron que nosotros cuando hablamos de cerebelo dijimos que no tiene una función pura, sino que permanentemente la información se está retroalimentando, está circulando y se está integrando a todos los sentidos para procesarlo como lo vamos a ver ahora. Miren, este es un preparado de la cátedra. Acá está una vista medial del cerebro, acá tiene el lóbulo frontal, acá tiene la rodilla, el cuerpo y la rodilla y la porción posterior del cuerpo calloso. Fíjense, acá está sacado el tálamo, pero fíjense, esto que está acá abajo, eso que está acá abajo, es la prolongación temporal del ventrículo lateral. Ya te lo vamos a volver a ver, la prolongación temporal. La prolongación temporal tiene un piso y un techo. El piso de la prolongación temporal es el hipocampo. El techo de la prolongación temporal es el núcleo amigdalino, que es esto que está acá. Y la colita que sale del núcleo amigdalino, esto que viene acá, es la estría terminal, que ya lo vamos a ver en un rato cuando veamos las conexiones amigdalinas. Perdón, entonces,
El área entorrinal sería, Es esta que está acá abajo. ajá, ¿y sería Es una región. corteza o Sí, sí, sí. sustancia blanca? Es No, no, corteza. es todo corteza, corteza. Es una región de la base del cerebro, ahí en el lóbulo temporal, donde confluyen todas las vías, toda información confluyen. Esto es sustancia gris, pero Sí, confluye sensaciones visuales del lóbulo occipital, sensaciones auditivas del lóbulo temporal, sensaciones olfatorias a través de la cintilla olfatoria, sensaciones auditivas, todo lo que es información sensorial, confluye todo lo que es la información que circula por la corteza, en algún momento toca la corteza entorrinal. Y esa información entra, desde la corteza entorrinal, entra al sistema límbico. Entra al sistema límbico. bárbaro. Entonces les decía, bien, entonces les decía que fíjense acá, sí, Profe, te pregunto, ¿la cintilla entorrinal vendría a ser lo mismo que el región, tracto olfatorio? es una región la región entorrinal. Esto es la cintilla olfatoria, Ah, ok. esto es el tracto con la división lateral y medial, y esta, la región entorrinal, es un pedazo de corteza, es como si fuera una región. ¿Vieron como cuando ustedes estudiaron la vía piramidal, que hay una circunvolución en el lóbulo parietal, que es la corteza motora? Bueno, esta es otra porción de la corteza, una región que se llama área entorrinal. Es una porción dentro de una región dentro de la base del cerebro, esta que está acá marcada. Ok, gracias. Bien, ahí tiene un acercamiento. Esto que está marcado acá es el ventrículo lateral, esto que está acá es el núcleo amigdalino, y esto que está acá abajo es el hipocampo, con la emergencia acá atrás de la fimbria, que después se va a transformar en el pilar posterior del trígono. Bien, ahí tienen otra visión de esto que está acá abajo. Esto es el hipocampo, ven que está cortado acá. Esto es el hipocampo, esto es la fimbria, y acá se forma parte del pilar posterior del trígono. Acá arriba está la estría terminal que sale, acá está el núcleo amigdalino, acá está el tálamo, para que se ubiquen, ahí está el tálamo. Y este espacio que queda acá, este espacio es la prolongación temporal del ventrículo lateral. Esto que viene acá atrás, este pedacito de sustancia gris que está acá atrás, fíjense que esto es todo sustancia gris, esto es lo que va a ir a buscar por encima del cuerpo calloso. Esto es la circunvolución fasciolada, la parte más posterior de la sustancia gris, que deja de ser circunvolución temporal y pasa a transformarse en indicium grisium por arriba del cuerpo calloso. Ahí tienen otra vez, desde atrás, miren, esta es la porción, esto es anterior, y acá cómo es que está viniendo. Acá viene estría terminal acá adelante y trígono acá atrás. La estría terminal después se va a ir a ubicar en el surco optoestriado entre el caudado y el tálamo. En ese surco se localiza la estría terminal. Y la sustancia gris que venía de la región posterior de la circunvolución fasciolada y va por encima del cuerpo calloso, son estas tres estrías, que son estrías de sustancia gris, no de sustancia blanca, que son las estrías longitudinales o indicium grisium, que está por acá, que es esta que está, van a ver, son fácilmente identificables. Otra vez, para acordarse cómo se forma las estructuras de sustancia gris, el tracto olfatorio lateral, acá está el hipocampo acá es donde se forma, desde el hipocampo se forma la fimbria, el pilar posterior del trígono, o fornix, el pilar anterior, y cómo termina acá en los tubérculos mamilares, acá el fornix. Hay una estructura que también hay que tener en cuenta, que no la nombré, pero la voy a nombrar tangencialmente, que son
entre las dos prolongaciones frontales de los ventrículos laterales están divididos por un septum, que es el septum pellucidum o septum lucidum. En ese septum hay sustancia gris también, hay sustancia gris. Y hacia atrás, esto que es la circunvolución del hipocampo, acá atrás viene la circunvolución fasciolada y hacia acá adelante viene el indicium grisium. Todo eso es la sustancia gris que forma parte de la estructura del sistema límbico. El sistema límbico entonces está organizado en dos partes. Uno lo que es el sistema hipocampal, que está en relación a la quinta circunvolución temporal y se encarga principalmente de la memoria emotiva, y el otro que es el sistema amigdalino, que está centralizado en el núcleo homónimo y básicamente procesa lo que llamamos emociones sociales, que son los tres emociones o conductas sociales básicas, que es alimentación, lucha y apareamiento. Acá arriba, a los costados, les señalo cuál es la sucesión de las regiones que van entrando. Entra por el área entorrinal, siempre la información entra por el área entorrinal, va al hipocampo, del hipocampo pasa al trígono, llega a los tubérculos mamilares, de ahí al hipotálamo, de ahí a los núcleos septales y de ahí a la corteza prefrontal, donde terminaba el indicium grisium, y vuelve a ingresar de esta corteza prefrontal, vuelve a ingresar al área entorrinal. Esto si leen algunos libros viejos, van a ver que se llama también circuito de Papez, con Z. Y el sistema amigdalino, el área entorrinal, entra otra vez, siempre entra la información por el área entorrinal, va a la amígdala, la estría terminal, los núcleos septales, también, en vez de ir al tálamo, acá no está marcado, pero los tubérculos mamilares, acá va al tálamo, no al hipotálamo, va al hipotálamo, el sistema amigdalino, y después al tronco del encéfalo, como en el tronco del encéfalo están los núcleos vegetativos más importantes, que son los que regulan la frecuencia cardíaca, la velocidad de respiración, en el hipotálamo se concentra el estado de alerta y de vigilia, la sensación de hambre, de sed, todo eso lo maneja o se coordina a través del sistema amigdalino. Vamos a ver, miren, esto es el área entorrinal y esto es la corteza prefrontal, ahí. Fíjense cómo es el sistema hipocampal. El sistema hipocampal empieza en el área entorrinal. Entra el hipocampo, la información, la quinta circunvolución temporal. Las fibras forman el fornix, el trígono, y dan toda la vuelta hasta que llegan a la comisura blanca anterior. Entonces acá el trígono se divide en dos tipos de fibras, las fibras precomisurales y las fibras poscomisurales. Las precomisurales se quedan antes de la comisura blanca anterior y las poscomisurales pasan del otro lado de la comisura blanca anterior. Las fibras precomisurales terminan en la región del septum pellucidum, acá, por acá. Y las fibras poscomisurales terminan en el cuerpo mamilar, en el tubérculo mamilar del hipotálamo. De ahí, de las fibras del cuerpo del tubérculo mamilar, entran al tálamo. Entran al tálamo. Después además de ir al tálamo, desde el hipotálamo también pueden descender al tronco del encéfalo. Son poquitas fibras, pero pueden descender al tronco del encéfalo. ¿Qué pasa con el sistema amigdalino? Este es un poquito más complejo. Las vías de entrada del sistema amigdalino son siempre a través del área entorrinal, siempre a través del área entorrinal. Esa información de la corteza entorrinal llega al núcleo amigdalino. Y del núcleo amigdalino pueden pasar cuatro cosas. Una, que es lo más fácil de ver, es la estría terminal,
que esa estría terminal sale hacia atrás, pega toda la vuelta en el surco, eso es lo que veíamos en la parte superior del espacio de la prolongación temporal del ventrículo lateral. Esas fibras de la estría terminal dan toda la vuelta, se aplican en el surco optoestriado, en el surco que está entre el tálamo y el caudado, y llegan hasta la comisura. Algunas fibras se quedan antes de la comisura al área septal, que son las fibras precomisurales. Otras fibras son comisurales, quiere decir que se pasan al otro lado. Y las fibras poscomisurales entran también al tálamo, Esa es todo el circuito que hacen las fibras de la estría terminal. Después tienen el núcleo amigdalino tiene otras fibras que son las fibras amigdalinas ventrales, que descienden al hipotálamo y descienden al tronco del encéfalo a través de un fascículo que se llama fascículo central de la calota, o fascículo prosencefálico central. Ese fascículo, el fascículo central de la calota, baja y une la información amigdalina con la información vegetativa del tronco del encéfalo. Las otras fibras de las conexiones del núcleo amigdalino son directamente fibras dorsales con el tálamo, van directamente al tálamo, una conexión dorsal que van del núcleo amigdalino al tálamo. Y la otra son las bandas diagonales que van a buscar la corteza preolfatoria. La banda diagonal es esta estructura que les voy a mostrar acá, que es una estructura de sustancia gris que se aplica por adelante en este espacio que es el espacio perforado anterior y va a buscar el área preolfatoria, acá adelante. Esas fibras se unen con la información olfativa, se unen con la información de sustancia gris que venía del indicium grisium y vuelven a reingresar a través del área entorrinal, manteniendo permanentemente el circuito. En resumen, otra vez vamos para atrás y estos son el resumen que se tienen que acordar. El sistema hipocampal, que es el hipocampo de la quinta circunvolución temporal, coordina la memoria emotiva. Todas entran por el área entorrinal, entran al hipocampo, a la quinta circunvolución temporal, y a través del fornix llegan a los tubérculos mamilares, que es el hipotálamo, y de ahí al tálamo. Y el sistema amigdalino, por varias vías, esencialmente llega al tálamo, llega al hipotálamo, pero principalmente llega al tronco del encéfalo. La conexión más importante, eferente que tiene el sistema amigdalino es con el tronco del encéfalo. Bien. No les voy a decir, supongo que tienen un montón de dudas. Hay algo que no entendieron del relato, no del concepto, porque el concepto de esto es nuevo, complejo, hay muchas conexiones que no habíamos visto y por supuesto que les lleva un tiempo de procesarlo, pero algo del relato, ¿les quedaron dudas? No importa que no hayan entendido todo, a mí me interesa que se acuerden esta diapositiva y a partir de esta diapositiva logren ubicar los elementos anatómicos del sistema límbico. Toda esta información está en el PDF que les compartí. Nos quedan 4 minutos, les voy a compartir las preguntas de esta. Esto no lo vieron que al principio siempre repasamos las preguntas de la actividad anterior. Esto mañana no lo vamos a hacer. El miércoles que viene vamos a ver las 8 preguntas, las que veamos mañana y estas, así tienen un poco más de tiempo de estudiar.
Ahí tienen cuál es el origen real de la vía olfatoria y cuál es su ubicación. El segundo, qué relación tiene el núcleo amigdalino con la prolongación temporal del ventrículo lateral. Tercero, dónde terminan las fibras postcomisurales del fornix. Fornix es trígono, ¿no? Y la cuestión clínica o el caso clínico, una persona se encuentra que la cadena que ataba la bicicleta se la cortaron y le chafaron la bicicleta. Siente palpitaciones, midriasis, pupila dilatada. ¿Cuál es la vía anatómica por la cual que es responsable de esta reacción? Muy bien, perfecto. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Por supuesto, están libres de hacer los comentarios. Sí. En la última pregunta hace referencia al sistema hipocampal o al sistema amigdalino. Bueno, eso hay que estudiarlo y responderlo. ¿Sí? Bueno. Sí, las 4 preguntas, siempre pasa lo mismo. Las 4 preguntas que ponemos al final se responden con los contenidos que se trabajaron en esta actividad. Ok. Gracias. Eso es el PDF que les compartí, es por supuesto que es mucho más amplio que lo que hablamos hoy, ¿no? Pero esto está perfectamente explicado, lo van a poder leer, es de muy fácil lectura. Bueno, si no hay más preguntas.